buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos a otro martes de Mancha. Acá estamos, como siempre, Matías da Silva. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Cómo anda tu compu? Ahí arrancando, pero Arrancando. es de pasos lentos. Le diste manija, pero ¿no? seguros. Exacto. Es Lentos pero seguros. Funciona a vapor. Exactamente. Julieta Núñez. Hola. ATR. Y la Acá vuelta más esperada por toda la comunidad De de toda la Mancha. comunidad. Después de estar varios episodios ausente, baja por lesión, de estar participando en el chat muy activamente, nunca ganando el primer premio igual, hay que decirlo, o sea, no tan activamente como otros. Dayana García, ¿Cómo estás, Cami? ¿Todo bien? Los bien. extrañé. ¿Sí? Los extrañé, los miré siempre. ¿Sí? Casi. Eso dicen todos. ¿De qué fue el anterior? De espectáculos. En el minuto 13 del episodio anterior. ¿Quién habló? ¿Quién Era- habló y qué dijo? Una pregunta del examen de Paio hace eso. En el renglón 4. En el renglón 4 de la fotocopia A, inciso me viene en B, flashback. el autor dice que tenía puesto una remera de tal color. Dígame, ¿cómo se llamaba la mascota del autor? Esas eran las preguntas. Qué pregunta de los nicho. que estuvieron en la licenciatura en comunicación lo saben, ¿no? Yo estoy para una de esas del capítulo de hoy. Seguro. Sí, Seguro. me gusta. Yo tengo acá libros. Ahí está. Y este es el libro La Biblia. Yo Paco de Barranca. Y, Esa es la Biblia. Sí, yo creo que si me hacen preguntas tipo de, che, ¿qué pasa en tal lado? Puedo estar cerca. Bueno, lo vamos a Quiero hacer. jugar. No, pero lo digo, dijiste y lo vamos a hacer. Claro. 5 o 6 veces lo he haber leído, sí. ¿Cuál es el segundo capítulo? ¿De qué habla? Es un libro que creo que es, lo voy a buscar, pero creo que es de 2004 o 2005. Ajá. Y yo lo agarré cuando era joven y ya lo leí varias veces. 2007 es el libro. 2007. Bien. Es el único, bueno, no diría el único, pero hay dos libros que yo conozco publicados sobre Paco Casal. Algo que me llama mucho la atención. ¿Cuál es el otro? Hay un libro no lo recuerdo, lo tengo en casa, pero no lo encontré. Me lo regaló el otro Facu Castro, un amigo de la casa. El otro Facu. El otro Facu, ¿no? de Portenoy que viene hoy. que va a estar Otro después. gran Facu. Pero me llama la atención mucho esa cuestión, porque Paco Casal, siendo una figura como tan conocida, con tanto poder, de la que se habla tanto en Uruguay hace bastantes décadas, que haya pocas investigaciones al respecto. Apego a la vida de los Algo investigadores, dice, quizás. algo dice. Todo Habla lo que más- es el apego a la vida. Habla más de Paco Bueno. que de los investigadores, me parece. ¿Sí? Bueno, Sí. no sé. Yo creo que sí. Puede ser, puede ser. Sí, porque No sé. sí, habla del secretismo con el que se maneja en su vida y también habla de cómo persona, la imagen que ha construido y que es difícil de investigar, ¿no? Y Ah, que, o bueno, que no claro. todos se le animan a investigarlo. Bueno, Bardanca para O sea, este libro le hizo una entrevista, pero es una entrevista que no está, digamos, textual, porque en realidad lo único que se dio fue una charla, whisky mediante, y whisky asado mediante, y lo Bien. que hay es como un parafraseo de lo que le cuenta Paco Casal, pero claro, no hay un archivo que A haya consultar. quedado exacto. ¿Por qué claro. nunca me tocó una entrevista de esas? Una o sea, entrevista como cuál. Con asado y whisky. No, te nunca tocaron. tuve. Pasa que nunca las hiciste libro. No me tocaron entrevistas así. ¿Nunca has Bueno, dado no whisky con en tu Paco vida Casal. periodística? En mi vida periodística sí, pero no en una entrevista. Ah, bien. Bueno, pero Entiendo. era una conversación originalmente. Podrían haber terminado en un libro o una entrevista, ¿no? No, al revés. Yo por lo que entiendo y creo que lo cuenta en el libro, ya estaba la investigación en curso y ok. termina Bien. pactando esa cuestión, sí. Bien. ¿Por qué Paco es tan importante en la vida y en la cosmovisión de los uruguayos? De cómo se perciben a sí mismos. Yo creo que Paco es parte de cómo nosotros también incluso nos percibimos. Sí, a mí me gustaría cambiarle la pregunta. Me gustaría preguntarle yo a ustedes qué creen que es Paco Casal, porque yo tengo como mi propia definición un poco Un arreglador, un detallista, solucionador. como astesiano. Es, sí. Un buen hombre. Sospecho que serían buenos amigos, el Fibra y Es un- Paco. sí, re. Qué lindo dibujito de infantil. El Fibra y Paco. El Fibra y Paco. Las aventuras. Las aventuras de Fibra y Paco. Sí, 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 es sí, verdad. Sí, para mí también. Creo que es un solucionador. Yo voy a decir un empresario. Un contratista para Bien. cuidarme. Acá, Soy de los Un cagones. tipazo, un tipazo. recordaba algo que acá capaz que se nota que somos un poquito, que tenemos más experiencia nosotros dos, Negra. A ver. Pero no sé ustedes, cuando yo era más chico, Odio cuando sacan la cédula, igual. no, pero al contrario, esto es para mal, digamos. Pero no, para mí era muy común el chiste y para mí eso indica un poco como la presencia de Paco a nivel así más
cultural en Uruguay, la cuestión a alguien le sonaba el celular, alguien recibió una llamada, no sé qué era, está bravo, Paco Casal, vino Paquito. No, igual eso sí, lo escuché. Para mí eso es una señal clara de que es alguien que está en el imaginario popular colectivo, porque es una referencia que nadie dice, no, pero ¿de qué Paco me estás hablando? Claro. ¿Por qué estás diciendo eso? Hay algo ahí que denota justamente para mí esa cuestión. Lo Igual yo creo importante, que la época dorada de Paco Casal pasó. bueno, sí. Creo. Todo indica. Todo indicaría que, y de hecho un poco vamos a hablar con nuestro entrevistado después, Facu, de eso, pero digo, en general... En términos Sí, de. los 90, Paco es claro, 90. en términos de cultura popular, de estar en lengua y en boca. En lengua, no sé. Lengua y en boca. Era tipo la parte de atrás del vino, ¿viste? De estar en Finos boca, de Tanat. estar en boca de la gente. Y como... Un centennial no sabe quién es Paco, decís vos. ¿Capaz? Capaz que no sabe, o sea, capaz que sabe, pero no sabe las aventuras. De Claro, Paco Creo que Casal. lo tiene menos presente, Lo o tiene capaz menos que lo presente, tiene como seguro. una figura más mítica, incluso, te diría. Puede ser, Como no, capaz pienso Paco Casal. la gente más seguro relacionada al fútbol, sí, pero siento yo que iba más en los 90, era más popular en eso de un amplio espectro. Una digamos. referencia clarísima. Exacto. Pero exacto. incluso desde ese lugar de buen empresario, de persona con contactos, de persona con dinero, con determinados lujos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea, me parece que ese lugar... ¿Qué querés decir? No, que te olvidaste un dato clave en esa descripción que hiciste para mí. ¿Qué? Contacto. Los botones de la camisa desabrochados. Sí. Esa es parte Cadenita. Sí. Fundamental. Claro. Una estética y una proyección hacia afuera también, que me parece que es una de sus características, que hoy en día no sé si calan tanto. ¿no? Claro, es que no es una aspiracional. Exacto, desde el punto de vista aspiracional. Sí, y es verdad que también él lograba como esas conexiones de Uruguay al mundo y los contactos cuando no era tan sencillo. En otros Claro, momentos de la comunicación, donde obviamente eso era bastante más Con las redes codiciado. sociales murió Yo voy a decir Paco algo. Casal. Con Si WhatsApp Paco- murió Voy a decir algo sobre lo de aspiracional. Si Paco se vistiera como un Peaky Blinder y te tirara algún mensaje como empoderador, digamos, de... Tipo, levantate y hacé tipo, 50 levantate y burpees. hacé 50 burpees, o trabajara con cripto y fuera el mismo Paco, sería un aspiracional para la juventud Sí. hoy en día. Ay, me Claro, encantaría no ver se ese. supo renovar. Ahí va como un refresh de Paco. Ese refresh de Paco, ese F5 No, para de mí Paco es ahí. viajero Trabajo del para tiempo Pablo. mata a una mosca. Claro. Casal Paco haciendo- Casal. Los otros Paco Casal. Tipo, un académico. Los Pacos Casal del Los Pacos multiverso Casal del conocido. claro, del ¿cuál multiverso. otro? Murguista Está me el gusta. Paco Murguista. Murguista me Está el gusta. Paco que la rompió en el fútbol y no terminó siendo contratista. ¿Se imaginan? Me- El Paco al que le fue bien en el fútbol. Ahí Porque va, una claro. ¿Cómo característica sería de Paco. ese Paco? Claro, porque una Beso característica. Maradona. Ya, vamos a Paco meternos en la. polimilitante. Vamos a meternos en la biografía de Paco, Mati, que vos sos un experto. Paco como futbolista de medio pelo para abajo. Sí. Como que cumple ese mito, ¿viste? El que. El que no llegó. O sea, él llegó, pero sí, una Se carrera. rompió los ligamentos, algo de eso. Totalmente, Ah, eso ¿es mismo. eso? Sí, Es tuvo que una- es lo que le la pasa a evolución todos los de que no Paco llegan. por ahí, me Para parece. no decir que son malos. Tuvo una lesión con 20 y pocos años y deja su carrera. Él hizo, o sea, tuvo una carrera como futbolista, llegó a primera, llegó ¿En incluso dónde? Arrancó Claro. inferiores en defensor, ¿no? en defensor, ahí está. va. Después Mirá. él, de muy joven, menos de 20 años, va a Europa, a España, pero nunca llega como a concretar y ahí él empieza a ver los problemas que sufrían los jugadores, porque de hecho él como que le cuesta negociar su contrato en España, después vuelve, tiene un paso por Brasil, juega también en Uruguay y eso a los 24 años, si no me equivoco que es, tiene una lesión que lo deja fuera de las canchas. Sin embargo, ya en su época, ni siquiera de jugador, sino un poco antes de juvenil, ya tiene algún episodio que marca lo que va a ser su vida después. A ver. Porque tienen, supongo, deben de conocer a Bilardo, que es el argentino, Sí. y que la fama de Bilardo, como técnico, pero imagino que también la tenía jugadores, como alguien muy bicho, que está en todos los detalles, que busca sacar ventajas. Estudiantes, que era el equipo de Bilardo, juega en Uruguay un partido de Copa Libertadores. Paco Casal es un juvenil, y como suele pasar con los juveniles, van a ser alcanzapelotas. Y Paco Casal no sé si pero termina siendo el representante de los alcanzapelotas, que negocia un dinero con Bilardo a cambio de decir, bueno, yo voy a manejar el partido, vamos a esconder las pelotas cuando a ustedes les convenga.
Y esa es Pero como que la hay una primera. plata. Esa Sí. es la primer paqueada. Y hay un gran dato de esto, que hay un intermediario porque obviamente Bilardo llega acá, no conocía, y hay alguien que le hace intermediario con Paco, con quien estaba organizando la cuestión de ¿Lo conocemos? Sí. Comparte parte. Jorge Valle. No, Ah. el nombre le embocaste. Era muy bueno. Le embocaste el nombre y tenemos similitudes de apellido con esa persona. ¿El Toto? El Toto da Silveira. Toto da Silveira. Muy amigo de Bilardo y parece que tiene que ver ahí en Mirá. la historia. Sí, Mirá, sí. tremendo. Qué lindo. Pero ahí ya mostraba esa característica que decimos, que se convertía, no sé si en un aspiracional, pero que lo ayuda a montar esa Y imagen hábil de negociante ya. pillo. Aparte de hábil Busca. negociante, que ahora vamos a entrar en eso, Sí, pero sí, de sí. busca, de pillo, Claro. de que me voy Viveza criolla, ¿no? encontrando vivo. O sea, que es la idea de viveza criolla, Representada. incluso mal entendida a veces, pero que al uruguayo de alguna forma le llama. Es como. Y sumo algo para mí, como un poco por encima de sus pares, ¿se entiende? Porque los Claro. pelota eran muchos y él Pero termina yo siendo... soy el vivo Exacto, que él. la ve. Sí, Claro. ahí andás a ver la historia y la letra chica, pero se supone que el tipo negoció un pago en cual dividió entre sus compañeros acá en San Pelotas. Cooperativamente. Y bueno, o sea, es Andá como a el, chequearlo. como el juego que jugamos en el episodio pasado. Ahí va, Claro. ¿cuánto era dividido Paco? ¿Cuánto Vos sos distribuyó? alcanza pelota. Si Bilardo te paga tanto, vos escondés- ¿cuánto dividís entre tus compañeros alcanza pelota? Exacto. Y yo no sé si iba a un esquema de perfecta distribución de los bienes, ¿no? Y Tendría- esa historia ya tiene también como una cosa linda para discutir, que es que el tipo termina favoreciendo a un equipo extranjero. Bueno, vos sabés que no está muy clara esa historia como de qué partido exacto Ah. es. Está la posibilidad de que se jugaban partidos en cancha neutral antes, como Ah. puede ser que Sí. sea más neutral. Pero sí, no, y otra cosa que pensaba ahora es Paco generando un negocio en donde no lo había. Porque, o sea, Claro, la cuestión sí, de los sí, alcanzapelotas no tenía ningún tipo de negocio de por medio y lo Y termina de hecho, generando. está mal que lo tenga, ¿no? Bueno, sí, claro. Unión Por algo Soferiani. no lo tiene. Exactamente. Bueno, y les contaba eso, que se termina retirando temprano y en el 80, lo marcamos ahí como el punto clave, que es cuando arranca su carrera como representante. Yo les había dicho que estaba en Nacional, igual no tengo claro si fue ahí que él conoce a Juan Ramón Carrasco, que eran amigos. Y Carrasco un poco dice que él es el que inventó a Paco como... Qué raro. Sí, ahí va, fiel a su rol. Que inventó a Paco porque estaba jugando en Argentina, Juan Ramón Carrasco, le sale un pase a México y le dice a su amigo Paco, ¿te animás a viajar conmigo a México? Que vos sabés de esto de los números para negociar el contrato. Y empieza ahí un poco la carrera de Paco y empiezan a tener sus nexos en el mundo. Primero México, también en Brasil, que le había jugado, hace un pase de un Rodolfo Rodríguez, que era un arquero de Nacional, hacia Brasil, y ahí arranca como ya con hacer como el O sea, hombre. al Santos, Exacto. ni más ni menos, y ahí como que le... Y después llegan, bueno, Francesco, Rubén Sosa, el Pato Aguilera, como todos los personajes de la época, digamos, que terminan siendo representados por Paco y llegando a Los Europa. Paquitos. Exacto. Y llegando a Europa cuando no era común, incluso normativamente, hasta mitad de los 90, estaba topeado la cantidad de extranjeros que podía haber en Europa. Entonces era muy codiciado poder llegar Claro. y poder tener esa gestión, me parece, de decir, bueno, yo llamo al presidente o al dueño de tal equipo europeo y puedo poner jugadores ahí. Y Paco Sí, un poco claro. se va haciendo un nombre. Eso, Francescoli, Principito Sosa. Exacto. Tenía acá, me había notado algunas frases. Bueno, primero una es que empieza a ser visto de algún modo como un salvador del fútbol uruguayo. Primero por los jugadores, como bueno, este tipo viene a algún sentido a elevarnos nuestra retribución. Y después por los clubes, porque también empieza a cambiar un poco su modalidad y empieza a comprar jugadores, Paco. Ya no es Claro. un intermediario que digamos llega un jugador y cobra un porcentaje, sino que dice, bueno, a tal lo compro yo a tanta plata, un club uruguayo, y después voy y lo negocio yo en Europa. Claro. Y me quedo llevo yo con con la y me mía. llevo, Exacto. me llevo la mía. Pero ahí también empiezan los dirigentes del fútbol uruguayo a verlo como, bueno, este también es El Salvador, porque este viene a ponernos plata. Entendamos también que era una época en la cual la cuestión del dinero asociado al fútbol
creo yo que es como medio el punto de quiebre. Todavía a finales de los 80 la mayoría de los jugadores O sea, no son millonarios, no son... Claro. En realidad, Paco se adelanta un poco al punto de quiebre, o es parte del punto de quiebre, ¿no? De eso, cuando sí. se empieza a mover muchísima más plata en el fútbol de lo que se movía antes. Es que Claro, hay movió algo... el techo, ¿no? Sí, es que hay algo que vamos a ver que es tanto en esta cuestión de representantes jugadores como después va a pasar con el tema de la transmisión de la televisión. Siempre para lo que es el mundo uruguayo él está adelantado. Claro. Está mucho más siguiendo las tendencias internacionales, como en los 80 empieza a dar más plata en torno al fútbol. Bueno, Era el que miraba hacia afuera, en realidad. ¿no? el que miraba, O sea, claro, el que miraba ESPN. Claro. Hay una Tenía frase, cable. hay una frase de Paco, ¿no? Sí. Que dice, yo le di a los jugadores una dignidad económica que el fútbol uruguayo jamás les pudo dar. Yo les salvé la vida a ellos y a sus familias. Y bueno, ahí también Claro. se empieza a posicionar. Claro. Suavecito. A mí hay algo muy interesante. Ego. Sí, y en todos los Yo te aspectos. maté el hambre. Siento que les decía eso. Sí, Yo te es maté que- el hambre. Es que en todos los aspectos Así es de como tiene poder para Casal, negociar. claro, también hay una cosa de que para mí está claro que él, aparte de hacer acciones y ir construyendo una figura en función de eso, también la va construyendo como narrativamente. A mí me parece muy... Tiene cosas de personaje de película, ¿viste? Porque va constantemente... Por ejemplo, hay algo que se decía en su momento, que Paco era el hombre más rico de Uruguay. Empezó a buscar como referencias de dónde venía, y es él que lo dice. Claro, Claro. porque además, Porque- claro, probablemente no, pero O quizás sí, pero a O él sea, le es un- encantaba que se pensara que sí. es un claro. encargado de autogenerar su mito. Sí, ¿no? con argumentos, obviamente, no es una cáscara, no sé por qué se me vino ahora la idea de... Hablamos del gigoló, ¿se acuerdan? No sé. Sí. Pero no es esa Sí. cosa que es una cáscara, pero para mí dentro de alguien que ya de por sí, por sus acciones y por todo lo que fue logrando, ya tenía un nombre, a él le gusta como Bueno, es que abonar a eso. ese nombre es poder y el poder ha sido más que incluso el dinero su moneda de cambio en esto que ha sido su recorrido profesional, se podría llamar. Y bueno, sí, sí, laboral, sí. profesional. Laboral. Pero tengo una pregunta para el Adelante. experto No, no, Matías, no. que es ¿en qué para el, vos para de- el paquista. para el paquista? Exacto, están las paquitas. Del área las paquitas académica de del Fuya. paquismo. No, en un momento era El Salvador y entiendo que era una persona que en el imaginario popular no estaba mal visto. Y después esto empezó a cambiar hacia una imagen que es el estereotipo medio matufia. O sea, que Bueno. vos decís, o sea, Es que yo creo que entramos, ahora estábamos haciendo un poco el recorrido, cuando ya entramos en la década del 90, claro. para mí empieza ahí a haber como una disociación entre dos cosas. Uruguay y los jugadores de fútbol uruguayos cada vez empiezan a llegar a mejores equipos del mundo, o sea, se empieza a elevar la cuestión económica en el fútbol. Por contrapartida, tanto del fútbol uruguayo como de la selección hay una decadencia. Y de hecho acá tengo otro libro para mostrar. Ay, me gusta Está porque muy trajo bien. toda Ahí, la bibliografía. Que es ahí 12 años de ausencia, te llama, es un libro del doctor Echandi. Oh. Pero es un periodo oscuro en el fútbol. Pásamelo. Periodo oscuro del fútbol Ahí va. uruguayo cuando estamos 12 años sin ir a los mundiales. Entonces, eso que vos preguntabas, Negra, A ver, me esta parece foto que de es... Chandy. Perdón. Perdón, necesitaba ver la foto de Chandy y volver a Es mi genial. casa, Canal 5. Buenísimo. Claro, en la hora de los deportes. Sí. Pero no, lo que vos decías, para mí su figura empieza a quedar cada vez más en debate porque es también bueno, en algún sentido se puede ver como el padre de las derrotas deportivas que empieza a ver. Claro. La década de los 90. Vamos a entrar ahí porque, o sea, la década de los 90 cuando se consolida el mito de Paco, ¿no? Exactamente, y su O sea, poder, lo que y decía su Julio. poder. Porque ahí es cuando empieza todo el conflicto con los repatriados. Capaz que podemos explicar un poco. Repatriados, me encanta. Claro. Sí, o sea, hubo un momento que había, por aspectos que siempre pasan en el fútbol uruguayo, siempre hay conflictos, amenazas de huelga, etcétera. Termina habiendo un conflicto entre el director técnico de la selección en el inicio de los 90, que era Cubilla, y 6 jugadores uruguayos que estaban en el exterior, que eran representados por Paco, que por ende eran los mejores, o uno suponía que eran los que tenían mayor calidad, y terminan tomando la decisión esos jugadores de no participar de lo que fue la eliminatoria para el Mundial del 94. Claro, para Estados Unidos. Ahí es un quiebre importante, me parece, en la cuestión pública, porque también desde el lado de Cubilla y de los jugadores que se quedan en Uruguay hay una cuestión de como, bueno, esta gente nos soltó la mano a nosotros. Pero ¿por qué no quisieron volver a Uruguay a jugar la eliminatoria? No entendí. Oye, en realidad es como muchísimos conflictos ahí derivados, porque había una huelga acá, una amenaza de paro del fútbol, Paco interviene. En el fondo lo que había era una diferencia de esos jugadores con los dirigentes de la AUF, y después termina habiendo una diferencia
Después empiezan los egos, porque Cubilla cuando asume dice un poco esa cosa tribunera de bueno, sí, ahí tienen que jugar los de acá, que transpiran la camiseta, Sí, los dale. otros se ofenden, como Van que... a Europa, juegan bien y acá no sé Exacto, qué. exacto. Acá se cuidan Acá las piernas. Acá Rata. se cuidan. Porque en realidad era algo como muy aceptado socialmente, digamos, como toda la sociedad uruguaya decía, los que juegan en Europa vienen acá y no mueven las patas. Pero eso pues, Y Pero en eso realidad pasa decía todo el mundo, acá. eso En es Argentina, futbolero. Ya sé, bastantes ahí campeones lo decían, ya claro. sé, pero como que siento que ahora no está tan presente. Capaz que estamos Porque entrando en ganamos. otra de esa época. Claro, porque Claro, ganamos. porque- Sí, claro. sí, sí, Cada vez claro. que Porque no vienen y ganes- mueven las piernas. Claro. Bueno, y hablábamos de esto como la figura de Paco representante y a finales de los 90, dentro un poco de este contexto que hablábamos, entra su nuevo rol. Él ya es el contratista más importante del fútbol uruguayo, el que maneja la mayoría de los jugadores, el que tiene contacto con la mayoría de los clubes. Ya en este rol que decíamos de comprar jugadores, empiezan los famosos paquetes de Paco, que era que compraba un club 4 o 5 jugadores. El club capaz decía, me da tremenda plata y capaz que me compró a 2 que son buenos y a otros 3 que más o menos. Y después esos 5 Paco los vendía por 3 veces más. Claro. Siempre... A ver, vamos a hacer la línea de tiempo. 94, eliminatorio 94, conflicto con Cubilla. Exacto. No vamos al Mundial. 98 no vamos al Mundial. Y ahí en el 98 hay otro punto de quiebre, digamos, en la historia de Exacto, Paco. que es la cuestión del Paco empresario de medios. En el 98 él ya estaba vinculado a Torneos y Competencias, que es una empresa argentina que desde el 95 más o menos empieza a pagar por los derechos del fútbol uruguayo, aunque todavía de manera como un poco incipiente, el negocio todavía no estaba tan desarrollado. Y en el 98 surge Tenfield, lo que conocemos. La T. La T, exacto, la empresa. La empresa, La como se empresa. dice. Me gusta que le digan la La empresa. empresa, es genial. Y bueno, no sin polémica surge Tenfield. Acá arrancan una historia que Pará, vamos- ya el nacimiento de Tenfield está Sí. envuelto en Sí. polémica. y que va a ser una constante después en todas las negociaciones de contrato. De hecho, estamos en un momento, y por eso un poco estamos hablando de Paco, es una constante las cuestiones de polémicas, amenazas, etcétera. En el 98 lo que termina pasando es que Paco básicamente negocia su contrato y acuerda con los clubes para tener los derechos del fútbol uruguayo antes que cree Tenfield. ¿Se entiende? Da un Claro. adelanto de dinero, todo, y dice, bueno, a partir de tanto, yo voy a crear una empresa, que ya veré cuál va a ser, y esto va a ser así. Eso está Eugenio Figueredo, que es otra figura importante. Después fue preso por el tema del FIFA Gate, pero acá ya su pata local, su corrupción más local sería. Su corrupción a la cortita. Exacto, digamos. exacto, donde de los inicios. Bueno, y lo que pasa es que obviamente no hay una licitación, como va a haber ahora, no hay una competencia de ofertas, pero aparece una empresa que se llamaba Versabel, que tenía que ver con los cables que había en esa época, que le presenta una oferta a la AUF. Dice, bueno, yo sé que ustedes están queriendo vender este producto al fútbol, sé que está Y era- Paco Casal interesado, yo tengo esta oferta. ¿Y era, Un sobre. ¿Y era mayor que la de Tenfield? Entra un sobre con la oferta Ah. de Versabel. Siempre que hay sobres es... Sí, ¿qué pasa? Nunca se abre esa oferta. Con el diario del lunes después se sabe que era mayor también porque tenía distintos plazos. Viste que una cosa es que vos compares tanta plata a 10 años y yo te doy Sí, 5. claro. Pero la aposta es que nunca se abre la oferta porque los dirigentes entienden que ellos en realidad, y dirigentes sobre todo a impulso de Eugenio Figueredo, entienden que no, que es un tema de palabra. Que Claro, hay una un- falta de Los respeto. hay un hombres, compromiso los con Paco, hombres claro. tienen palabra. Exacto. Los viejos códigos. Sí, Viejos y valores. hay una Viejos historia valores, muy pues bueno. famosa que es ya con Tenfield, ahora sí, bajo creación, en la asamblea de clubes que se tenía que definir esta cuestión de contrato. La asamblea de clubes obviamente es un lugar que está reducido a los dirigentes de los clubes para la votación. Yo entiendo como una lógica medio del parlamento. Si vos querés que venga alguien, tiene que haber un aval de la gente que está ahí. Bueno, excepto que ese sea Paco. Aparecen Paco, el Tano Gutiérrez y Francescoli, que son los 3 socios de Tenfield. Entran a la asamblea. Hay distintas versiones sobre lo que ocurre ahí adentro. Y se termina aprobando en el 98 el primer contrato de televisión que incluye tanto la selección como el fútbol uruguayo. Y sobre todo en lo que es el fútbol uruguayo, desde ahí Tenfield tiene no solo los derechos, sino que monta una especie de monopolio sobre los negocios vinculados al fútbol. O sea, ¿cuáles son las características del contrato? Más allá de esto que decís. Bueno, o sea, como siempre ahí ya arranca con una cuestión de contratos a largo plazo, Ujú. que ahí también hay algo que es la tecnología va cambiando, los negocios van mutando. Él siempre está adelante y siempre pone cláusulas que son mucho más inteligentes que las que pueden Claro. pensar los dirigentes, ¿no?
y no me acuerdo qué era lo otro que a mí. No, mío. Sí, era esa la crítica. No, Exacto. yo te quería preguntar también porque tiene mucha relación con el FIFA Gate también. O sea, en el sentido que el esquema es el mismo. Y bueno, en algún sentido sí, que era el FIFA Gate, eran las empresas que tenían la transmisión de los derechos de los continentales, tipo la Libertadores, la Copa América. Nada, tiene un negocio muy redituable, obviamente. Y si ese negocio va a una competencia, como cualquier negocio, eso que empieza a pasar, que tiene que poner más dinero. Claro. O Ahí sea, yo- esa es la patada más sudamericana del FIFA Gate, ¿no? Porque después está la elección de los mundiales también, Bueno, que tiene claro, que ver. Claro, pero ahí lo que hay de fondo es una cuestión de digamos, la ganancia que yo me estoy omitiendo de volcar a ese mercado, en este caso al fútbol, la uso para que los dirigentes vivan un poco mejor. Y Claro. tengan- Pobres. Sí, claro. Exacto. Esa es En la el lógica. FIFA Gate está comprobado. La realidad es que en Uruguay, técnicamente vinculado al fútbol, a Tenfield, a Paco Casal, no hay denuncias, hay cuestiones, no hay un procesamiento. Sí, por ejemplo, hay una investigación que hicieron en un libro que publicaron Diego Muñoz y Emiliano Secas hace muchos años, que plantean que a la semana por ahí de que se vota este primer contrato que decíamos en el 98, pero son casualidades que uno pasa, Figueredo recibe una transferencia bancaria y se compra un apartamento. Pero Ta, bueno, ¿qué tiene no. que ver? Yo no No, veo, no sé- no veo no sé nada cuál es la raro ahí. asociación. Casualidades de la vida. No veo, pero nada raro en eso. Es cosas que pasan, ¿no? Obviamente. Eso. Bien, y a partir de ahora, a partir del 98 en realidad, cuando gana la noche del fútbol, empieza la etapa, el nuevo, o sea, tenemos distintos Pacos, ¿no? Tenemos tenemos el Paco alcanzapelota, tenemos el Paco futbolista, el Paco representante, el Paco empresario de TV, pero ahora tenemos el Paco, El Paco de los dueño del Olin, fútbol. Paco Lin. El Paco- Va por todo. Sí, Va por claro, todo. el Paco Rey, modo Exacto. Ese Dios. es- Y Si no fuera un solo de Word- fútbol. No, Claro. No, de hecho, exacto. Después de Tenfield crea una señal para salir, que es BTV, y ahí empieza también una cosa de construcción de uruguayés. El básquetbol, el carnaval, el ciclismo. Claro, ¿qué cosas se pueden televisar y la gente va a pagar por ¿Qué verlas? ¿Qué es esto? ¿Qué ¿Qué hay es esto? de ¿Lo puedo derechos? comprar? Exacto. ¿Qué es esto? ¿Lo puedo comprar? ¿Puedo comprar estos derechos o no? Sí. Sí, No, sí, me sí. acaban de Paso por avisar acá. que compró Mancha. Que compró Mancha. Compró Es Mancha, verdad. así que vamos a cambiar el tema de hoy. Me Vamos ponen el a tema hablar de... de corte y confección. Pará, me ponen el tema de Tenfield, por favor, cuando puedan. Bueno, y lo que decíamos esto, el Paco dueño de todo, nuevamente coincide con malos años del fútbol uruguayo. Hablamos del 98, Uruguay no va, 2002 va y es Nos vamos en bastante primera malo, fase. 2006 tampoco va. Y de hecho ahí empieza como en algún sentido un contramovimiento, por decirlo así, arranca a nivel de selección el proceso Tavares. Y bueno, y yo creo que ahí empiezan los cimientos de lo que años después son un poco la caída de Paco, o como se le quiera llamar, si bien todavía sigue teniendo poder, sí empieza a haber un quiebre. Pero el Paco este que hablábamos del inicio de los 2000, tiene todo otro actor que no dijimos, que también respondió siempre a Casal en esos años, es la Mutual de Jugadores, Ay, que es básicamente el sindicato de futbolistas. Sí, O claro. sea, también el sindicato está de su lado. Es amplísimo. Poder Claro, yo te iba a dirigentes, decir- clubes. ¿quiénes fueron desde el principio los detractores de Paco? Ahí Buena está. pregunta. Bueno, a nivel periodístico. Los controles están. No, no. Nos están. Creo que nos No, nos no, van a nos bajar, están chiquilines, cambiando, por no, favor. Creo que nos están censurando. No va. Que dejen los mensajes ahí. salen Dijimos nomás. detractores de Paco. A ver, pará. Quiero probar qué pasa si digo Paco. No. Pac. Entró Tenfield. Puedan decir lo que quieran. Gran Pero tema. qué tema. ¡Qué Pero no temón! ¿Qué pero- tema qué temardo. No digan Paco Casal. Es que Paco es uruguayés. O sea, eso no. Para mí no hay No, me- ninguna duda sobre eso. Me empiezan a venir unas ganas de levantarme y comprarme un choripán. vino una- cortado. Claro. Bueno, aceleramos, quieren, en esta historia. Hablábamos. Pará, no me respondiste la pregunta. Ah, Los perdón, es detractores verdad. del Se cagó. primer momento. Te iba a mostrar. Se cagó. Se recagó, man. Mario Bardanca. Le a llegó el nivel- sobre. Mario Bardanca a nivel periodístico a mí siempre fue una referencia Está la crítica. historia cuando lo bajaron del Lo avión, ¿no? bajan de un avión porque también no hablamos de eso. En un momento, Tenfield, Paco Casal, hace algo para mí inédito en el mundo, que es gerencia de la selección uruguaya. Claro. Elige al director técnico, le paga el sueldo, La marca de la camiseta. organiza amistosos y, entre otras cosas, le paga el avión charter a la selección. ¿Y qué pasa? Bardanca se quiere subir a ese avión y le dicen, No. vos no subís. Al avión de Paco. No Dicen subís. que le dice de qué lado estás. Si vos estás del lado de los contra, a los contra los hacemos mierda.
Aquí. ¡Eso! Pavo, Y le tiene apareció la diálogos esta cabeza del historia. perro en la cama, como en El Esta Padrino. historia tiene diálogos que son buenísimos. Ese diálogo es maravilloso. Y Para el a los Paco contras les Lin hacemos mierda. no tocamos un aspecto también interesante, que es Paco y la política. Eso me No, es que hay Subí, muchos Pacos. subí la cortina, Hay dale. muchos Pacos. En 2008 la DGI lo acusa a Paco Casal de evasión porque era el principal contratista, hacía pases millonarios y no pagaba impuestos por eso. Hay todo un debate jurídico sobre si esos pases tienen que pagar o no, porque a su vez hay algo previo, que es que una persona no puede ser dueña del pase de un jugador, los pases de los jugadores son de los equipos, entonces hay todo un limbo ahí, hay el expediente... Era dueño de personas. Bueno, exacto. El expediente Paco Casal en la DGI es el expediente tributario más largo que hay en la historia por los años y las demandas, contrademandas que lleva. Y el de Lenzo. Después Está de dado, después el de tiene Lenzo. una habitación para Exacto. cada uno. Y bueno, ¿cómo termina este episodio? Capaz de eso se pueden recordar. En 2013, Mujica decide perdonar la deuda que tenía Paco Casal con la DGI, usando una figura legal que es llamativa y nunca se había utilizado, que se llama avocación, que básicamente permite que el presidente pueda intervenir directamente en un acto administrativo, que en este caso era el expediente de la DGI. Es como si mañana un presidente dijera: a fulano de tal lo están investigando por defraudación de impuestos, córranlo. Shame. Ya está. Sí. Sí, sí. ¿Cuál es el argumento en ese momento? Que Mujica Quería tenía... seguir vivo. Bueno, Traía. no, a ver, había vínculos entre Mujica y Paco Casal. De hecho, hay una reunión que Paco Casal genera en España entre Mujica y Florentino Pérez, que es el presidente del Real Madrid, Sí. y Florentino Pérez... Un Paco Sí, de que una aparte- empresa muy redituable como es el Real Madrid, ¿no? No, y aparte Florentino Pérez es uno de los empresarios Paco más europeo. importantes de Sí, Europa. claro. Termina invirtiendo Florentino Pérez en los parques eólicos en Uruguay. Claro. Pero, bueno, Paco Favor atrayendo con favor se inversiones. Bueno, digamos la versión de Mujica es, a mí me llegaron informes que decían que la DGI durante la investigación en algún sentido había sobrepasado sus límites, ¿se entiende? Y que legalmente, más allá de que eso pudiera terminar en Paco Casal tiene que pagar, por decir algo, 10 millones, Paco Casal tenía cartas y argumentos para hacerle un juicio al Estado por 100. Y ahí hay una frase de Mujica que es mejor... como no me acuerdo exactamente, pero es como mejor un mal acuerdo que un buen juicio o algo así. Claro. Y bueno, Claro. Otra gran frase. sí, para mí ese es el cúmulo como de la vinculación política con fútbol y con Paco Casal. Bien. Le metemos así, vamos con nuestro entrevistado. Sí, ¿Tienen? quiero que me cierres la historia de Paco hasta ahora, porque lo que vamos a hacer es, estamos contando la historia de Paco hasta ahora, y a partir de ahora está en terreno de Facu Verdún. Pacoy. Exacto, a El ver también Pacoy, claro. El Pacoy. en el chat están viendo a Facu Verdún, le decimos a la gente que ya se Ya viene, Ya ya viene, viene, ya viene. No es Qué mentira. expectativa. Exacto. Lo que empieza a pasar, decíamos 2010, para mí es un mojón clave, la selección Tavares, de 2011, bajo la presidencia de Sebastián Bauzán, la AUF, de a poco y a medida que van renovándose los contratos de televisación, empieza a perder poder Tenfield. Esto que es, bueno, antes primero organizaba los amistosos de la selección, bueno, se logra que eso quede en la AUF. Así de a poco, y otro mojón muy importante ahí es el conflicto que hay con los jugadores. Se crea el movimiento Más Unidos que Nunca. Y básicamente ahí lo que se rompe es una alianza clave que es entre Paco y la Mutual de Futbolistas. Acá estamos hablando de 2016. Exacto, ya la cuestión del sindicato de futbolistas no empieza a ser, en algún sentido, vamos a una analogía, como amigo de la patronal, sino que empieza a pelear por sus intereses. Hacer un sindicato. Hacer un sindicato, que es lo Exacto. que tiene que hacer un sindicato. Exacto. Y cerramos con esto, 2018, hay también derivado de todo este conflicto una intervención en la AUF. La AUF termina pagando un nuevo estatuto, entran los jugadores a la dirección de la AUF. Básicamente se rompe ese poder y se rompe esa cuestión de que los dirigentes de los clubes tienen que decidir todo y por ende son los que terminan tomando las riendas. Y bueno, y ahí un poco se llega hasta hoy, que yo podría decir, y pasó una votación clave hace unos días, que es un punto de quiebre y que después de casi 3 décadas estamos entrando en quizás la salida de Tenfield. Estamos de Paco Casal. podemos calificar que estamos entrando en la era post-Paco. Y puede ser, o quizás en la última. La transición. El último aire. Transición. El El último El aire. último va. Con este último aire vamos a ver el Baile, informe. no aire. Ah, Baile. igual Baile aire me gusta. dance. El último aire. El último aire me gusta también. Bueno, Porque tiene me que ver gusta con lo usarlo. de él, ¿no? Claro, me gusta usarlo para decir que vamos a ver un poco el informe que preparó Santiago Alegre. Ya viene Facu Verdún.